Capítulo 6. El león cobarde. Dorothy y sus compañeros continuaban marchando por el oscuro bosque. El camino seguía pavimentado con ladrillos amarillos, pero en aquellos lugares estaban casi enteramente cubiertos por ramas secas y hojas muertas caídas de los árboles, de manera que no resultaba fácil caminar. Había pocos pájaros en los alrededores, porque a las aves les gusta el cielo abierto, donde el sol brilla sin obstáculos. Pero de tanto en tanto se oía algún rugido proveniente de la garganta de animales salvajes, ocultos entre la arboleda. Estos ruidos hicieron acelerar los latidos del corazón de la niña, pues ignoraba de qué se trataba, pero Totó lo sabía y marchaba muy cerca de Dorothy, sin atreverse a contestar con sus ladridos. ¿Cuánto tardaremos en salir del bosque?, preguntó ella al leñador. No lo sé, fue la respuesta. Nunca he ido a la ciudad de Esmeralda, aunque mi padre fue una vez, cuando yo era pequeño, y dijo que había tenido que viajar mucho tiempo, a través de regiones peligrosas. Aunque cerca de Oz cambia el paisaje y se hace muy hermoso. Pero yo no temo nada mientras lleve conmigo mi lata de aceite. Y nada puede hacerle daño al espantapájaros, mientras que tú llevas en la frente la marca del beso de la bruja buena, que te protegerá de todo mal. ¿Pero y Totó? ¿Quién puede protegerlo? Lo protegeremos nosotros, si corre peligro, respondió el leñador. Cuando así hablaba se oyó un terrible rugido. Y un momento después saltó al camino un león enorme. De un solo zarpazo lanzó rodando al espantapájaros hacia un costado del sendero. Y luego dio un golpe con sus agudas garras al leñador. Pero para su gran sorpresa no hizo la menor mella en la hojalata, aunque el leñador se desplomó en el suelo y allí se quedó inmóvil. El pequeño Totó, ahora que debía enfrentarse a un enemigo, corrió ladrando hacia el león, y la enorme bestia había abierto ya sus fauces para matar al can, cuando la niña, temerosa por la vida de Totó y sin prestar atención al peligro, avanzó corriendo y golpeó con fuerza la nariz de la fiera, al tiempo que exclamaba: «¡No te atreverás a morder a Totó! Deberías avergonzarte. Tan grande y queriendo abusar de un perro tan chiquitito». «No lo mordí», protestó el león. «Pero lo intentaste», dijo ella. «¿Sabes lo que eres? No eres otra cosa que un auténtico cobarde». ¡Wow! «Ya lo sé», contestó el león, muy avergonzado. «Siempre lo he sido. Pero ¿cómo puedo evitarlo? No me lo preguntes a mí. Pensar que atacaste a un pobre hombre relleno de paja, como el espantapájaros. ¿Sabe usted? Está relleno de paja». ¿En serio? Mientras la observaba levantar al espantapájaros con cuidado y ponerlo de pie, darle forma de nuevo. «Claro que sí», dijo Dorothy, todavía lastimada. «Por eso se cayó tan fácilmente». Pues sí, me asombró verlo girar de esa manera. ¿Y este otro también está relleno de paja?
No, está hecho de hojalata, contestó Dorothy, ayudando al leñador a ponerse de pie. Claro, por eso me desafiló las garras. Cuando rasqué esa lata, me estremecí todo. Y pensé, ¿qué animal es este? Oh my God. ¿Y este? ¿Qué animal es que tanto quieres? Es Totó, mi perro. ¿Es de hojalata o está relleno de paja? Ninguna de las dos cosas. Es un perro de carne y hueso. Vaya, es un animalito raro. Y ahora que lo miro bien, muy pequeñito. Solo a un cobarde como yo se le ocurriría morder a un animalito tan pequeño, manifestó el león, con un acento apenado. ¿Y por qué eres cobarde, si eres un león? Preguntó Dorothy, mirándole con extrañeza. Es un misterio, fue la respuesta. Supongo que nací así. Como es natural, todos los otros animales del bosque esperaran que fuera valiente. Pero no lo soy. Pues en todas partes saben que el león es el rey de las bestias. Me di cuenta de que, si rugía con bastante fuerza, todo ser viviente se asustaría y se apartaría de mi camino. Siempre que me he encontrado con un hombre, he tenido miedo, más bien pánico, pero no tenía más remedio que lanzar un rugido para ponerlo en fuga. Si los elefantes y los tigres y los osos hubieran tratado alguna vez de pelear conmigo, yo habría salido corriendo, por lo cobarde que soy. Pero en cuanto me oyen rugir, todos tratan de alejarse de mí, y por supuesto yo les dejo ir. Pero eso no está bien, objetó el espantapájaros. El rey de las bestias no debería ser un cobarde. Ya lo sé. El león se enjugó una lagrimilla con su zarpa. Es mi pena más grande, lo que me produce mi mayor desdicha. Pero, donde quiera que haya algún peligro, se me aceleran los latidos del corazón. Puede ser que lo tengas enfermo, aventuró el leñador. Podría ser. Si es así, deberías alegrarte, pues ello prueba que tienes corazón. Por mi parte, yo no tengo. De modo que no se me puede enfermar. ¿Tienes cerebro?, le preguntó el espantapájaros. Supongo que sí, dijo el león. Nunca me lo he mirado. Yo voy a ver al gran Ot para pedirle que me dé un cerebro, pues tengo la cabeza rellena de paja, expresó el espantapájaros. Y yo voy a pedirle un corazón, dijo el leñador. Y yo voy a pedirle que me mande con Totó de regreso a Kansas, añadió Dorothy. ¿Y vosotros pensáis que Oz podría darme a mí valor?, preguntó el león cobarde. Con tanta facilidad como podría darme a mí los sesos, dijo el espantapájaros. Y a mí un corazón, dijo el leñador. O mandarme a mí de regreso con mis titos a Kansas City y con mi perrito Totó, terminó de decir Dorothy. Entonces, si no tienen inconveniente, iré con ustedes, expresó el león, pues ya no puedo seguir soportando la vida sin valor. Encantados de tenerte con nosotros, aceptó Dorothy. Tú nos ayudarás a mantener alejadas a las otras fieras. Me parece que deben ser más cobardes que tú, seguro. Y tú te puedes permitir asustarlas con un crujido y tanta facilidad. De veras que lo son.
pero eso no me hace más valiente. Y mientras sepa que soy un cobarde, me sentiré muy desdichado. Y así una vez más, el grupito partió de viaje, con el león marchando majestuosamente al lado de Dorothy. Al principio, a Totó no le agradó nada este nuevo compañero, porque no podía olvidar lo cerca que había estado de ser víctima de sus enormes garras. Pero al cabo de un tiempo se sintió más tranquilo y al fin se hizo muy buen amigo del león cobarde. Durante el resto de ese día no hubo otras aventuras que perturbaran la paz del viaje. Eso sí, en una oportunidad el leñador pisó un escarabajo que se arrastraba por el camino y lo mató, lo cual se apenó mucho, pues se cuidaba siempre de no hacer daño a ningún ser viviente. Y mientras continuaba marchando empezó a llorar con gran pesar. Las lágrimas se deslizaron lentamente por su cara, hasta las articulaciones de su quijada y allí oxidaron la hojalata. Poco después, cuando Dorothy le hizo una pregunta, el leñador no pudo abrir la boca, porque tenía arrumbrada la articulación. Muy asustado por esto, le hizo señales a la niña para que lo socorriera, y ella no le entendía. El león tampoco podía comprenderle, pero el espantapájaros tomó corriendo la aceitera de la cesta de Dorothy y echó aceite en el leñador. Y al cabo de pocos minutos, el hombre de hojalata pudo volver a hablar como siempre. «Esto me enseñará a mirar por dónde camino», dijo entonces. «Si llegara a matar a otro bicho, es seguro que volvería a llorar, y las lágrimas me oxidan la mandíbula de tal manera que me es imposible hablar». De allí en adelante marchó con gran cuidado. Fijó los ojos en el camino y al ver alguna hormiga o otro insecto que se arrastraba por la tierra, se apartaba con rapidez, a fin de no hacerle daño. El leñador de hojalata sabía muy bien que no tenía corazón, razón por la cual se esforzaba más que todos, por no ser cruel con nada ni con nadie. «Ustedes, los que poseen corazón, tienen algo que los guía y no necesitan equivocarse», manifestó el leñador. «Pero yo no lo tengo y por eso debo cuidarme mucho. Cuando Oz me dé un corazón, entonces ya no me preocuparé tanto».